Hola, en esta oportunidad me gustaría compartir con ustedes una presentación del capítulo 5 de este libro que estamos estudiando, ¿Para qué sirve la teología? Una respuesta crítica con horizonte abierto. Como saben, es el libro que estamos utilizando en este curso de Introducción a la Teología, y el capítulo 5 se titula Caminos de la Teología Latinoamericana. Hay muchos nombres, muchas corrientes de pensamiento y mucha información, y pensaba que quizás haciendo una presentación pudiera aclarar un poco y ayudar a que les sea más accesible todo lo que sí se va a leer o que van a encontrar allí, ¿verdad? El primero, el punto 5.1, dice escenario de reflexión. ¿Existe América Latina? Es la gran pregunta con la que comienza este capítulo. Aparece allí Luis Alberto Sánchez, que publicó un libro con ese título, Si existe América Latina, muy famoso. Y bueno, algunas consideraciones sobre el continente, digamos, americano y el subcontinente latinoamericano. Luego, lo que va a aparecer en el siguiente punto, en el 5.2, es la afirmación de que la iglesia latinoamericana es una iglesia sin teología, que por mucho tiempo no había forjado una teología propia. En realidad, en la década del 60 del siglo XX hay un cambio de paradigma muy grande en las ciencias sociales. Están los movimientos de derechos humanos o derechos civiles en Estados Unidos, el Mayo francés, el Cordobazo en Argentina, en el año 1969 en el caso de Argentina, 1968 en Francia. Y se da también, ya desde la década anterior, el proceso de la descolonización y el impacto de las teorías de la descolonización con Frantz Fanon, poniendo, digamos, en el centro de la reflexión de las ciencias sociales la necesidad de un pensamiento propio en los lugares que habían sido colonizados por los europeos, digamos. Entonces, no es que no había teología, sino que había que redescubrirla o releerla. Sobre esto, Enrique Dussel, que fue un gran referente y hasta hoy, ¿no?, del pensamiento de la descolonización, viene planteando esta cuestión desde hace mucho tiempo y releyendo la historia latinoamericana para ver las raíces de la teología latinoamericana ya en Fray Bartolomé de las Casas, en el siglo XVI, en América Latina, por supuesto. Así que, digamos, esta afirmación, una iglesia sin teología, hay que tomarla con pinzas, ¿verdad? Recién en la década del 60 se empieza a redescubrir, y por supuesto que sí, a partir de la década del 60, un poco antes, en la década del 40, también ya con algunos latinoamericanos, empieza a forjarse una teología propia de América Latina, como vamos a ver inmediatamente. Justamente el punto 5.3 que van a leer ustedes, corrientes de la teología latinoamericana, que sería la parte central del capítulo, van a encontrar el primer punto, que se llama Desde y en el fundamentalismo. Van a encontrar allí una cita de Raúl Caballero Yocú, que fue un teólogo, quizás uno de los más renombrados teólogos de la Iglesia de los Hermanos Libres aquí en Argentina, en donde presenta un panorama muy conocido, por supuesto, de la teología europea hacia mediados de la década del siglo XX, en donde había tres corrientes principales de pensamiento, ¿no?, o de desarrollo teológico. Son tres entonces las corrientes muy conocidas de la teología europea, y también, digamos, el debate muy fuerte en Estados Unidos, en donde el fundamentalismo era y todavía es muy fuerte. Entonces estaba el modernismo o liberalismo, dos formas de conocerlo. Quizás en ámbito anglosajón, en Estados Unidos se lo llama más modernismo justamente, y nosotros lo conocemos más como liberalismo teológico del siglo XIX, asociado a nombres como Schleiermacher, Ritschl, von Harnack, en fin, los grandes padres de la teología alemana del siglo XIX, en su mayoría protestantes. Luego el fundamentalismo, Caballero Yocú lo llama fundamentalismo ortodoxo, que sería la corriente predominante en Estados Unidos, de mucha influencia en América Latina, y la neortodoxia justamente como un camino equidistante entre medio del fundamentalismo y el modernismo, con la figura de Karl Barth, por supuesto, a la cabeza. También hay que mencionar a Emil Brunner, su colega
en parte discípulo y gran teólogo también. Algunos incluyen a Oscar Cullmann, a Dietrich Bonhoeffer, en fin, distintos teólogos europeos asociados a la neoortodoxia, que fue un movimiento que influyó mucho a la teología latinoamericana, ¿no? Así que un poco parte de esta discusión, de este panorama, para ver cómo se inserta la teología latinoamericana dentro de este panorama, y buena parte del capítulo va a tratar de mostrar cuál fue la influencia de Karl Barth, en particular, en la teología latinoamericana de los dos primeros movimientos, los padres fundadores de la década del 40 y el movimiento ISAL de la década del 50 y 60, digamos. Bien, el punto 532 de la neortodoxia a ISAL y las teologías de la liberación. Lo que vamos a ver, como les decía, es la influencia de Karl Barth en esta teología latinoamericana. En primer lugar, o el llamado primer grupo, sería los pioneros de las teologías latinoamericanas de la década del 40, ¿no? Fíjense ahí, traten de recordar tres nombres principales. Juana Mackay, de origen escocés, asociado a la iglesia presbiteriana, de gran renombre luego de vivir mucho tiempo en América Latina, en Perú en particular y demás. Creo que termina en Estados Unidos y tiene un gran impacto en el Princeton Seminary de New Jersey en Estados Unidos. Un muy lindo lugar, pude visitarlo el año pasado. Y allí hay todo un edificio y una biblioteca Juana Mackay, una cátedra Juana Mackay, digamos, un teólogo muy importante en esa institución, que es de las más importantes del mundo, Princeton Seminary. Después está Alberto Rembao y Gonzalo Báez Camargo, metodistas de México. Estos son los primeros tres pioneros de la teología latinoamericana de la década del 40. Luego tenemos un segundo grupo ya con más nombres y quizás un desarrollo teológico más autónomo todavía que aquellos que mencionábamos recién, que es el movimiento ISAL, Iglesia y Sociedad en América Latina. Aproximadamente de 1959 a 1975 funcionó este movimiento, ignorado por muchos, sobre todo en ámbitos universitarios, en donde se conoce muy claramente la teología de la liberación. Se desconoce la existencia de ISAL, de este movimiento de iglesias protestantes y, digamos, de teólogos protestantes, ¿verdad? Estaban amparados en el Consejo Mundial de Iglesia o Concilio Mundial de Iglesia, depende cómo uno lo quiera traducir, que está vinculado al movimiento ecuménico, ¿verdad? Fundado en Ámsterdam en 1948, si no recuerdo mal, ese movimiento ecuménico del Consejo Mundial de Iglesias, y que digamos, se ocupó de formar nuevas generaciones de teólogos latinoamericanos y en distintas partes del mundo, por supuesto. En el caso de América Latina, bueno, justamente por ejemplo, Miguel Bonino, Emilio Castro, Rubén Alves, estudiaron en los mejores centros teológicos. Bueno, Rubén Alves estudió en Princeton Seminary, que recién mencionábamos, y en el Union Theological Seminary de Nueva York, al igual que Miguel Bonino, que había estudiado también ahí. Emilio Castro estudió con Karl Barth en Basilea, si no recuerdo mal. Así que se formaron, digamos, junto a lo mejor que había de la teología protestante en el ámbito europeo y norteamericano. Pero hicieron teología para América Latina y eran pastores aquí en América Latina y desarrollaron su ministerio y su obra aquí en América Latina. Así que esto para tener en cuenta, digamos, cómo se forman los teólogos, las generaciones de teólogos, y bueno, este movimiento tan importante porque fue antecesora a la famosa teología de la liberación. Van a ver allí, más que nada, no es una presentación completa de ISAL, sino en el capítulo lo que van a ver es cómo estos teólogos leyeron a Karl Barth o cómo lo valoraban y cuál fue la influencia de Karl Barth en este movimiento ISAL de esta época, digamos, muy fuerte en la década del 60, que sería, digamos, el mayor esplendor. El tercer grupo, por supuesto, es la teología de la liberación. Más o menos se la sitúa vinculada al movimiento CELAM de obispos, la declaración de los obispos latinoamericanos del segundo CELAM en 1968, en donde hay una clara visión de la conflictividad social,
de la opresión social, de la explotación del hombre y demás, y cómo la Iglesia cristiana, católica en este caso, debe tomar una posición en medio de ese fragor, en medio de esa conflictividad social, y no ser neutrales y no pretender estar haciendo, digamos, teología o un ministerio cristiano a espaldas de lo que sucede en una realidad tan convulsionada, tan conflictiva, de tanta violencia social y demás, ¿no? Entonces ahí es donde la teología empieza a, de alguna manera, comprometerse a reflexionar tomando en cuenta esa conflictividad social y viendo que también en la Biblia los profetas, Jesús de Nazaret, los apóstoles también se comprometían en determinados cursos de acción y en el medio de la conflictividad social y no eran imparciales o neutrales, ¿no? Predomina esta corriente en el catolicismo, pero también se menciona justamente en su historia a Richard Shaw, a Rubén Alves, principalmente Rubén Alves porque justamente en el año 1968 presentaba su tesis en Princeton titulada Toward a Theology of Liberation, Toward a Liberation Theology. Ahora no me acuerdo exactamente el título, pero estaba el término teología de liberación allí y, digamos, se lo considera uno de los padres, que era justamente Rubén Alves, un brasileño presbiteriano, no católico, ¿no? Pero es considerado uno de los padres fundadores, ¿no? La teología de la liberación se caracterizó por una nueva manera de hacer teología, la teología como un acto segundo y el compromiso con aquellos que sufren, el compromiso con los sectores sociales menos favorecidos y más oprimidos en la realidad social, haciendo teología luego de ese compromiso y sin, digamos, una pretensión de neutralidad o de objetividad pura, como a veces la teología, o muchas veces la teología europea pretendía elaborar en su reflexión. Hay mucha crítica a la teología europea, por supuesto, de parte de la teología de la liberación. Y bueno, este es un curso introductorio, van a ver mucho de esta teología, tanto de Izal como de la teología de la liberación, como del cuarto movimiento que ahora viene. Lo van a ver a lo largo de toda la carrera aquí en esta institución FIET, porque justamente tratamos de formarnos teológicamente con una fuerte carga de nuestra propia teología latinoamericana, sin desconocer la teología de Estados Unidos y de Europa y de otros lugares, ¿no? Quizás esta teología de la liberación sea la mayor novedad teológica del siglo XX, eso quizás podría discutirse. Sí sería indiscutible que la segunda mitad del siglo XX es la más importante a nivel mundial y por supuesto la corriente teológica más importante de América Latina, ¿no? En particular. Bueno, encontramos en esta teología una reformulación de la teología cristiana en todas las áreas. Cuando digo reformulación, digamos, es una elaboración desde América Latina con una digamos, dosis de originalidad bastante notable que nunca se había dado en América Latina y que de hecho impactó a la teología europea, a la teología norteamericana, a la teología africana, asiática. Es decir, la teología latinoamericana logró replantear la agenda e influenciar a teólogos de todo el mundo. Esto es muy común, uno va, gracias a Dios he tenido la posibilidad de estar últimamente en universidades como Cambridge, como Oxford, en muchas instituciones norteamericanas, en donde es clarísimo que si algo se conoce de América Latina en términos teológicos es la teología de la liberación, también algo de la teología de Izal, y en donde uno ve la influencia de esa teología en la elaboración de los propios teólogos del llamado, digamos, primer mundo, ¿no? Bueno, Dios y su revelación aparecen reformulados, la Trinidad y su lectura, digamos, en clave social, las implicaciones sociales de la doctrina de la Trinidad, esto uno lo puede ver claramente en Clodovis Boff. Yo no sé si tengo acá el libro, sí, justamente acá lo tengo. La Trinidad, la Sociedad y la Liberación, de Leonardo Boff, perdón, yo creo que dije Clodovis, Leonardo Boff, muy conocido, más conocido que su hermano, el texto sobre la Trinidad, la Sociedad y la Liberación. No lo menciono aquí, pero digamos en epistemología teológica, justamente Clodovis Boff, el hermano de Leonardo Boff, su tesis presentada en una universidad de Estados Unidos, no recuerdo ahora exactamente dónde, lo tengo en el libro en inglés, no lo tengo aquí, se llama Teoría y Praxis, el libro en inglés,
y la traducción al portugués es Teología de lo político, sus mediaciones. Esa obra es quizás una de las obras más importantes de epistemología teológica hecha en América Latina, ¿no? Por el hermano de Leonardo Boff, en ese caso entonces Clodovis Boff. Ya lo vamos a ver inmediatamente para que los nombres les empiecen a sonar a aquellos que no lo conocen, ¿no? Escatología también, dudé un poco de poner esto, pero aparece en la obra de Gustavo Gutiérrez, la famosa obra Teología de la Liberación, Perspectivas, de 1971. Hay una lectura de la escatología, hay discusión de parte de Hugo Asman, ahora veo que me olvidé de mencionarlo, Hugo Asman, Gustavo Gutiérrez, también algo de Miguel Bonino, discuten la escatología de Moltmann, de la década del 60, creo que desde el 66, Teología de la Esperanza de Moltmann. Entonces hay una reflexión escatológica desde América Latina y una crítica de la escatología europea, así que eso se puede mencionar también. Antropología, por supuesto, la obra de Dussel, tres obras de Dussel sobre el humanismo helénico, el humanismo semita y el dualismo antropológico en la cristiandad. 3 libros de Dussel sobre antropología, tempranos esos textos, también estaban en el canon de libros prohibidos por la dictadura militar en Argentina. Y por supuesto casi todas las obras de la Teología de la Liberación tienen un componente antropológico muy fuerte, ¿no? En cómo reinterpretar el cuerpo humano, la realidad humana, ¿no? La eclesiología también es replanteada, no tanto en el protestantismo, pero sí más fuerte en la vertiente mayoritariamente católica de la Teología de la Liberación. Reflexiones eclesiológicas, qué quiere ser iglesia. En esto es muy bueno el título de una de las obras de Juan Luis II, que es Esa comunidad llamada iglesia. Y bueno, en neumatología, espiritualidad, un autor más contemporáneo, Vigil, es un autor que ha hecho muchas obras de espiritualidad. También se puede mencionar a Pedro Casaldáliga. En fin, muchos teólogos católicos mayormente desarrollaron la espiritualidad y una suerte de nueva, digamos, comprensión de la neumatología, ¿no? La llamada espiritualidad de la liberación. En la ética también, Enrique Dussel otra vez a la cabeza, muchas obras de ética filosófica con un componente de ética cristiana también, recuperando, digamos, la tradición semita y de Jesús de Nazaret. Por supuesto, a nivel mundial, Dussel quizás es el que más logró impactar a nivel mundial, muy conocido en todas las universidades de primer nivel a nivel mundial, tesis en Alemania, en Inglaterra, en Estados Unidos, sobre el pensamiento de Dussel, es muy común encontrar, y citado, digamos, por los filósofos más importantes del mundo en el siglo XX. Bueno, las obras de Dussel tienen un gran componente de ética, sobre todo lo que yo le llamo la ética del 98, que se llama la ética en la edad de la globalización y la exclusión, ¿no? La ética de la liberación, perdón, la ética de la liberación en la edad de la globalización y de la exclusión, una obra de unas 500 páginas que generó un impacto muy grande a nivel mundial, ¿no? Y la hamarteología, la mencionamos, que es la doctrina del pecado, viene de hamartía en griego, que es un término que aparece, en realidad, es un término griego clásico que aparece en la poética de Aristóteles, hamartía, es rara al blanco. Bueno, el pecado, la doctrina del pecado, muy importante que ya les vaya sonando, ustedes lo van a ver en otros cursos, la idea de pecado estructural, ¿no? Es una de las, quizás, de las ideas más conocidas de la teología de la liberación, que es que la teología cristiana y la Biblia no hablan solo de un pecado individual de las personas, muy cargado de moralidad y que, digamos, está pasado por el tamiz del puritanismo inglés, en buena medida en muchas de nuestras iglesias,